Hola a todos de nuevo. Como les prometí, pues voy a completar la clase anterior de sistemas lineales en RN. Pero pues llegamos ahí nada más de cierta forma a la conclusión de que trabajar los sistemas pues ya en RN eh, pues se vuelve un poco, digamos, no tan conveniente como en R2 en el sentido de que allá tuvimos una clasificación bien específica, ¿verdad? Si tal cosa pasa, el punto es así, si tal cosa pasa, el punto es así. Y aquí vimos que solo con algunos pocos ejemplos se ve que hay muchas posibilidades, incluso solo cuando nos centramos a R3 y no digamos si nos vamos en general a RN, ¿verdad? Así que no es conveniente como que dar una clasificación en ese sentido de decir, por ejemplo, si tales valores propios son de tal tipo, pasa tal cosa. Se hizo eso, ¿verdad? De cierta forma para valores propios eh, iguales y distintos, pero digamos que la desventaja, podríamos decir, es que hay un montón de tipos de puntos que aparecen ahora. Por ejemplo, pasó que se combinó punto de silla con espiral, por ejemplo, si recuerdan, ¿verdad? De la clase anterior. Y así se pueden combinar entonces de varias formas distintas. De repente, pones a pensar, no sería loco imaginarse que en RN, en un plano, haya un espiral, ¿verdad? Y que en otro plano también hay otra espiral en otro sentido. Y que hayan así varias espirales, por ejemplo, incluso en un plano estable, ¿verdad? Acercándose al punto y en otro plano inestable, alejándose del punto. O sea, las posibilidades se abren mucho. Así que les decía entonces que eh, eso hace como para tender a pensar que, bueno, no es la forma más conveniente, así que vamos a tratar de ver una forma más general, que es describir las soluciones de los sistemas en términos de pues el trabajo con las matrices del sistema. Y una vez que pues, uno tiene una forma de decir, ok, las soluciones son de tal tipo, eh, pues entonces las analizo, ¿verdad? Como siempre, por lo menos con los sistemas que estamos trabajando, como son lineales, aparecen soluciones exponenciales, ¿verdad? Entonces esas se pueden analizar fácilmente, los límites al infinito, ¿verdad? Eh, bueno, unas más que otras. Por ejemplo, las que tienen soluciones reales distintas son más fáciles de analizar que las que tienen soluciones complejas, ¿verdad? Eh, pero bueno, no es que es complicado, son cuestiones de cálculo, ¿verdad? Ok, entonces, veamos algunas, la vez pasada definimos, ¿verdad? Esto de los exponenciales de operadores como utilizando la serie de Taylor o de Maclaurin, ¿verdad? Para la función exponencial y adaptándola para que se pueda aplicar a matrices de n por n. Y vimos que la convergencia de esta serie básicamente lo que significa es la convergencia componente por componente, ¿verdad? Eh, vimos este ejemplo, les dije que esto se puede comprobar que están los detalles ahí en el libro. Y pues continuando, estas son algunas otras propiedades de los exponenciales de matrices. Algunas cosas, como uno esperaría, algunas cosas funcionan como uno quisiera y otras no tanto, ¿verdad? Como pasa normalmente en análisis. Observen las propiedades. Aquí fíjense que en este teorema en el libro no mencionan, noten que aquí se está hablando de una T inversa. La forma de estas matrices se parece a aquello de los cambios de base, ¿verdad? Pero pues no necesariamente tiene que venir de ahí, aunque obviamente si esto viene de un cambio de base, ya sabemos que esta matriz T está formada por columnas que son LI, entonces es invertible esa matriz, ¿verdad? Pero si solo se dice así en general, pues habría que decir con T invertible, ¿verdad? Para que esta T inversa tenga sentido hablar de ella ahí. Entonces, fíjense, primera propiedad, si yo tengo una matriz B de esta forma, como
cuando se hacen los cambios de base. Entonces el exponencial de esta matriz, noten que se calcula a partir del exponencial de la matriz A, ¿verdad? Y básicamente, como queriendo decir, no es necesario hacerle el exponencial a t y a t inversa, ¿verdad? Entonces veamos por qué pasa eso. Aquí está la notación por lo menos de este primer inciso. Noten que por puras propiedades de matrices, una multiplicación de este tipo, multiplicamos t inversa por la izquierda, multiplicamos t por la derecha, ¿verdad? Y se distribuye entonces así. Y para hacer potencias de matrices de este tipo, noten que va a ir quedando, en medio va a ir quedando t inversa, t por t inversa, t por t inversa. Se van a cancelar, perdón, y solo van a quedar la primera y la última, ¿verdad? Y en medio va a quedar A multiplicada cabeza, ¿verdad? Así que esta potencia se puede reescribir así. De modo que, si hacemos entonces, vamos a ver, esta expresión de acá sería esta de aquí, ¿verdad? T inversa por el exponencial, ¿verdad? De A por T, solo que aquí noten que está definido como la suma parcial. Como, recuerden que como es una serie, entonces se puede analizar en términos de sumas parciales. Y notamos entonces que aplicando estas propiedades que hicimos anteriormente, esta es una suma, entonces se puede aplicar esta propiedad, ¿verdad? Y sería poner t inversa por cada término de la suma por t, ¿verdad? Que es básicamente como, entre comillas, como sacar, ¿verdad? La suma. Y lo otro es que por esta otra propiedad de las potencias, en cada término de esos habría un a la k, ¿verdad? Ahí en medio, y entonces lo podemos dejar aquí afuera por esta propiedad, ¿verdad? Y entonces notamos que esto, pues básicamente sería aplicar la definición de exponencial a la matriz t inversa por a por t, ¿verdad? Que noten que como estas son sumas parciales, sería tomar el límite al infinito, ¿verdad? Cuando n tiene infinito, esta sería la serie, o sea, el exponencial. Cuando n tiene este infinito, esta sería la serie que me define el exponencial de esta matriz, ¿verdad? Que básicamente es lo que se quería probar, ¿verdad? Que el exponencial de esta matriz B, que es t inversa por a por t, es el exponencial de, se puede escribir, perdón, como t inversa por el exponencial de a por t, ¿verdad? Así que tenemos, noten que esto va como tendiendo, no son propiedades como que, mire que esto pasa. No, van como tendiendo a lo que queremos hacer más adelante. Tiene que ver con la cuestión de que cuando tenemos un sistema, y si la matriz del sistema no está en forma canónica, la llevamos a forma canónica haciendo una operación de este tipo, y entonces ahí es donde sería útil aplicar esta propiedad, ¿verdad? Para decir, ok, el exponencial de esta nueva matriz se puede reescribir en términos de la exponencial de la matriz original. Perdón. Ahora, veamos esta segunda propiedad. Noten que dicen, si las matrices A y B conmutan, entonces el exponencial de A más B es el producto de los exponenciales de A por el exponencial de B. Ahí, noten que esto es casi como funciona comúnmente el exponencial, casi porque el exponencial usual no me pide conmutatividad para que esto funcione, ¿verdad? Aquí recordando que estas son matrices y entonces, por ejemplo, incluso aquí no necesariamente va a pasar que el exponencial de A por el exponencial de B lo podamos conmutar, ¿verdad? Pero bueno, veamos entonces que si conmutan, entonces esta propiedad que es usual, una propiedad común, ¿verdad? De la función exponencial, se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a la prueba de esto, es un poco larga, así que veamos. Es una típica prueba de análisis, de convergencia, de manipular desigualdades, sumas, series, ¿verdad? Tiene sus detallitos ahí, entonces me parece que conviene que analizarla para entenderla bien. Recuerden que estas pruebas están ahí en el libro y lo que estamos haciendo es, o lo que estoy haciendo es tratar de explicarles mejor, ¿verdad? O más a detalle de lo que está ahí en el libro. Muchas cosas el autor solo dice, observe esto, ¿verdad? Y pues ahí es donde acá detallamos más. Bueno, fíjense, la conmutatividad se utiliza primero para
aplicar la fórmula del binomio, recuerden que en esta fórmula aparecen expresiones como a la n más aquellos coeficientes binomiales, ¿verdad? N entre n menos 1, bueno, no entre, combinación de n con n menos 1, combinación de n con n menos 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Y el a y b se van multiplicando como a al cuadrado por b. Bueno, primero es a a la n, luego a la n menos 1 por b, a la n menos 2 por b, y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces eso se puede reescribir de esta manera, ¿no? Noten que en la suma esta, los exponentes estos, j y k, su suma debe dar n, ¿verdad? Que es ese comportamiento de, por ejemplo, a a la n menos 1 por b, a la n menos 2 por b al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Noten que ahí la conmutatividad lo que me permite es reordenar esos productos como me convenga, ¿verdad? Que en este caso, pues, me conviene en todo caso como para poder reescribir, porque cuando uno hace manualmente, digamos, estas multiplicaciones a más b por a más b por a más b, me van a aparecer productos como b por a, que como son matrices, no necesariamente es igual a a por b, y entonces la fórmula esa conocida del binomio no se cumple estrictamente para matrices, así como se cumple para reales, ¿verdad? Pero si conmutan, ahí sí. Entonces la conmutatividad se utiliza aquí en esta parte, ¿verdad? Para poder utilizar la fórmula del binomio como comúnmente la conocemos, ¿verdad? Noten que este n factorial entre j factorial y k factorial, pues precisamente me da esas combinaciones, ¿verdad? Porque el j y k, nuevamente su suma es n, entonces aquí me van a quedar cosas como n factorial por n menos 1 factorial, y arriba n factorial, o sea, multiplicado por n factorial. Entonces ahí me van a ir quedando esos coeficientes binomiales, ¿verdad? A ver, ¿qué más sobre, antes de continuar? Pues no, nada más. Continuemos, entonces, fíjense, lo que queremos comprobar ahora es que la serie de n igual a 0 a infinito de todos esos términos, ¿verdad? Que viene siendo esta expresión de acá, déjenme ver, la podemos interpretar como, pues, precisamente la suma parcial de la serie correspondiente a el exponencial de la matriz A más B. ¿Por qué? Porque, pues, por definición, ¿verdad? El exponencial de A más B sería A más B, pues sería la serie, ¿verdad? N igual a 0 a infinito de A más B a la N entre N factorial, ¿verdad? Entonces, fíjense como acá en lo que tenemos, el n factorial se puso aquí, ¿verdad? Lo paso a dividir a la izquierda y entonces esto es la expresión que define pues, el exponencial de a más b. Y entonces, básicamente lo que estamos trabajando aquí es con la suma parcial que corresponde a, bueno, parte de la suma parcial, ¿verdad? Porque no estamos incluyendo, o no, sí, más bien, esta de acá sería pasar esto a dividir, ¿verdad? Entonces, es precisamente la suma parcial del exponencial de a más b. Y como queremos ver que es el exponencial de a por el exponencial de b, entonces tiene que ser el producto de lo que define el exponencial de a por lo que define el exponencial de b. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Ok. Recuerden que trabajar con estas dobles sumatorias, o productos de serie, ¿verdad? O dobles sumatorias, así como acá, se complica un poco, ¿verdad? Incluso a veces por la notación, ¿verdad? Ok, esta igualdad lo que significa es que como son series, que esta serie ya sabemos que convergen, ¿verdad? Porque definen a los exponenciales, que nosotros comprobamos que esos exponenciales siempre tienen sentido, ¿verdad? O sea, siempre son absolutamente convergentes, ¿verdad? Es parte de lo que probamos en la clase anterior, ¿no? De lo que vimos, más bien analizamos
en la clase anterior, ¿no? No es, cuando uno dice lo probamos, es como que nosotros lo hicimos, ¿verdad? Pero no, lo vimos más bien, ¿verdad? Lo estudiamos. Eh, y entonces acá lo que queremos ver es que esta serie converge a esta y que esta serie converge a esta. O bueno, que una serie converge a la otra, ¿verdad? No es necesario hacer las dos cosas, ¿no? Eso de que converge a vendría siendo como reflexivo, simétrico sería la cosa. Ok, entonces fíjense, comprobar convergencia de series implica comprobar convergencia de sucesiones de sumas parciales, entonces vamos a definir las sumas parciales o denotarlas de una manera corta, ¿verdad? La suma parcial para esta serie la denotamos como alfa sub m, la de esta como beta sub m, y la de esta serie más grande, o bueno, su expresión es más grande, ¿verdad? Pues la vamos a anotar así, ¿verdad? Lo del índice de 2m es una conveniencia ahí para después cuadrar, ¿verdad? Recuerden que pues estas son sucesiones, ¿verdad? Y cambiarle el índice a otro pues, no me altera la sucesión. O sea que es una cuestión de cuadre, ¿verdad? En todo caso, uno podría decir, ok, esta sucesión la estamos considerando de repente subsucesiones porque aquí es como que solo estuviéramos de cierta forma considerando los términos de las sumas parciales que tienen una cantidad par, ¿verdad? De elementos, pero si comprobamos que esa sucesión converge, la sucesión más grande tiene que converger a lo mismo, ¿verdad? Al mismo límite. Así que este 2MI no es que estamos alterando algo significativo. Ahí es una cuestión de esas que en análisis se hacen como para cuadrar más que todas las cosas, ¿verdad? Ok, fíjense, vamos a utilizar una notación de análisis también, que es que vamos a denotar para una matriz M de N por N, la norma de M la vamos a denotar como, vamos a definir como el máximo de todas las componentes de M. ¿Okay? No nos interesa tanto, porque si han estudiado análisis, no nos interesa tanto ir a ver qué es una norma, no, simplemente aquí lo vamos a utilizar como notación para escribir de forma corta, quizás, ¿verdad? Este máximo. Y aplicado a una matriz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es conveniente para decir que lo vamos a aplicar a esta expresión, ¿no? Fíjense, queremos demostrar que, recuerden, bueno, quizás lo hubiera dejado aquí en esta presentación también, que recuerden que cuando demostramos la convergencia de esta serie, ¿verdad? Que define el exponencial, lo hicimos en términos de precisamente el máximo, ¿verdad? Entonces, aquí no lo estamos haciendo arbitrariamente así también, sino que estamos siguiendo esa misma idea, ¿verdad? Que se utilizó allá para comprobar la convergencia de estos exponenciales, ¿no? Puse un poco de música ahí de fondo, vamos a ver qué tal queda la cosa. Puede ser que ayude, puede ser que estorbe más bien, ¿verdad? Ahí vamos a ver en el video. En una clase estorba, ¿verdad? Pero en los videos, al ver un video, como que una musiquita de fondo, como que hace falta, ¿verdad? Aquí ya me fijé que tengo un error acá, por cierto. Eh, eh, nunca me salvo cuando estoy escribiendo estas cosas, nunca me salvo de algún errorcillo ahí. Entonces aquí, fíjense que lo que estamos diciendo es, ok, vamos a demostrar que esta, que sería la sucesión de sumas parciales de la serie esta grande, menos el producto de estas dos, les voy a llamar así, más pequeñas, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque la expresión es más pequeña, ¿verdad? Y entonces, si comprobamos que esto tiende a cero, utilizamos entonces la misma estrategia de la demostración de convergencia que hicimos anteriormente, y estaríamos viendo entonces que el máximo este tiende a cero para esta matriz, ¿verdad? Y eso nos daba la convergencia ya.
Eh, se puede ver como en términos de norma también, pero como digo, eso sería meterse a más detalles de análisis, pero si ya más o menos han trabajado con normas, sería como decir, ok, si la norma de esto tiende a cero, es como decir que es equivalente, de hecho, a que es la serie correspondiente a esto eh, converja a la serie converja a esto, ¿no? O la sucesión que converge a esto. No, ¿cómo sería? No, sería que esta sucesión converge a cero y entonces que esta converge a esta. Esa sería la forma de decirlo. Bueno, aquí fíjense, solo estoy reescribiendo porque estas notaciones son un poco feas, ¿verdad? Pero solo para más o menos tener una idea de cómo son las expresiones. Y vamos evaluando esta doble sumatoria aquí. Nos van a quedar expresiones de este tipo. Aquí es donde les digo, estos factoriales aquí me los comí acá, ¿verdad? Aquí debería de ser entre 2m factorial y acá también, ¿verdad? Entre 2m factorial. Entonces, y estas son las otras dos, ¿verdad? Los exponenciales de la matriz A y la matriz B. Entonces, si se fijan, de alguna manera queremos ver que esto tiende a cero, ¿verdad? O sea que noten que algunas cosas de repente se ve claro que se van a eliminar. Por ejemplo, aquí cuando se multiplique A por I, va a quedar A, entonces se va a eliminar por lo menos esta A. A al cuadrado sobre 2 por I, negativo, ¿verdad? Y aquí tengo A al cuadrado sobre 2. A por B, negativo, aquí A por B. O sea que sí no se ve extraño que se vaya a cumplir que esto tienda a cero, pero pues, hay que justificarlo formalmente, ¿verdad? Entonces, para ello, fíjense, voy a pues, seguir la estrategia que utilizan los autores del libro y es que parten esta resta como una sumatoria que recorre los índices donde la suma es menor o igual que 2m de J y K, o sea, de estos productos, por ejemplo, va a ser algo como, piensen aquí, por ejemplo, cuando se multiplique aquí abajo, A al cuadrado por B al cuadrado. Entonces, la suma de esos dos exponentes, 2 más 2, 4, es menor o igual que 2m, sí, entonces ese término se toma en cuenta aquí. Veamos las otras condiciones. J tiene que ser menor o igual que m, pues ahí sí, ¿verdad? Y en el K tiene que ser tal que m más 1 sea menor o igual que, o K tiene que estar, perdón, entre m más 1 y 2m. En este caso, A al cuadrado y B al cuadrado no lo cumplen, ¿verdad? Por lo menos para m mayor que 2, ¿verdad? Asumiendo que ya tenemos fijo este m, por ejemplo. Y la otra recorre los demás, o sea, las J que estén entre m más 1 y 2m y las K iniciales, digamos, que están entre 0 y m. Ya se está partiendo en dos partes, una donde los exponentes de A son los pequeños, digamos, y los de B son los grandes, ¿verdad? Y la otra al revés, donde los exponentes de A son los grandes, los exponentes de B son los pequeños aquí en el lado derecho, ¿no? Eso denota entonces todos esos productos al cuadrado por B al cuadrado por B al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también se está considerando que posiblemente algunos términos aquí se vayan a eliminar, ¿verdad? Déjenme ver, sí, se está reescribiendo toda la resta esta, ¿verdad? No solo, pero déjenme confirmar, porque por algún momento estoy pensando como que se solo está trabajando con la de abajo, pero no, creo que ahí están considerando los autores toda la resta esa, pero déjenme confirmar, porque no va a ser que esté diciendo cosas que no. Sí, la resta esa la está reescribiendo así, ¿verdad? Fíjense, aquí está la cuestión esa de los subíndices. Ok, continuemos. Entonces, aquí fíjense, si uno quisiera comprobar con detalle que es cierto que todo esto se puede reescribir así, es cuestión de ponerse a hacer una especie como de inducción, ¿verdad?
porque son sumatorias finitas, ¿verdad? Son sumas finitas. Entonces, se prueba para 0, m igual a 0, o 1, ¿cuál es el m más pequeño? Vamos a ver. Bueno, como son términos de sucesiones, de las sumas parciales sería 0, ¿verdad? De 0 a 0, pues solo tendríamos un término, cuando m vale 1, 2 términos y así, ¿no? Así que se comprobaría para m igual a 0 que se cumple la igualdad, se asume que se cumple para m, se prueba que se cumple para m más 1, ¿no? Si uno quisiera hacer ahí quisquilloso, ¿verdad? Pero es una cuestión de ponerse a hacer productos aquí, ¿verdad? Bueno, a tanto detalle así no voy a llegar. Permítanme, no escuchen nada raro aquí. Okay, perdón, que estoy un poco agripado. Ok, yo sé ahí cómo se va enredando un poco la cosa. Entonces, fíjense, esta entonces expresión la podemos sustituir en vez de esta, que es la resta que queremos analizar. Y más aún nos interesa analizar el máximo de esta resta de matrices, ¿verdad? Recuerden que estas en el fondo son matrices, ¿verdad? Que hay un montón de sumas y productos de matrices, menos una suma de matrices por otra suma de matrices, independientemente de las que sean. Al final, como estas son A y B, son matrices de n por n, toda esta operación al final es una matriz de n por n, ¿verdad? Entonces tiene sentido utilizar esta notación en ella, ¿verdad? El máximo de las componentes de esta matriz. Entonces trabajamos con él porque queremos ver que tiende a 0 cuando m tiende a infinito, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, este es un argumento de análisis, puro análisis. Aquí es donde lo que les comentaba la vez pasada, aquí es donde los requisitos a veces es problemático, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en cálculo 2 se ve un poco de convergencia, ¿verdad? De series, pero no se analiza tanto en el sentido de cómo se hace en análisis, ¿verdad? Que es un poco más formal. Cálculo 2 solo le dicen, ok, estos son los criterios de la integral, de comparación, utilícelo en este montón de ejercicios, ¿verdad? Y en análisis más como pruebe que tal cosa converge a tal cosa y el tipo de problema es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, esta resta dijimos que la podemos reescribir así, como la separación de esas dos sumas, ¿verdad? Y entonces, aquí fíjense, vamos a utilizar, aquí es donde se hace análisis, tenemos esto realmente, recuerden que es el máximo de un valor absoluto, ¿verdad? Máximo del valor absoluto. Entonces, se le puede aplicar la desigualdad triangular, ¿verdad? Y decir entonces que va a ser menor o igual que el máximo del primero, del valor absoluto de la primera, más de la segunda matriz, ¿verdad? Y más aún, se puede hacer individualmente también para cada una de estas sumas, ¿verdad? Entonces, esta va a ser menor o igual que máximo para individualmente cada una de las matrices, por las propiedades de como es un máximo de un valor absoluto, lo que está aquí adentro se puede separar, ¿verdad? Y entonces, esos también máximos se pueden separar. Este es el tipo de cosas, aquí se lo estoy diciendo como que ya llevaron análisis, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esto es puro uso de la desigualdad triangular varias veces, ¿verdad? Luego, notamos que este término, que es esta suma, ¿verdad? Por cómo se definió, ¿verdad? Que las Jotas, la primera suma, van de 0 a m. Entonces, al aplicarla ya, al aplicar esos subíndices, ¿verdad? Ya explícitamente. Noten que cuando se hagan todos estos productos, en general, puede ser que en esta multiplicación del lado derecho hayan algunos términos de más
Y entonces eso justifica esta desigualdad. Porque aquí solo estamos multiplicando los J entre 0 y M y los K entre M y M más 1 y 2M. Pero estrictamente solo eso, ¿verdad? Pero acá se están multiplicando. Por ejemplo, va a haber, qué sé yo, algo como, qué sé yo, al cuadrado, por ejemplo, por K a la M más 1 o B a la M más 1, ¿verdad? Entonces, ese término acá puede ser que esté, puede ser que no, ¿verdad? Vamos a ver. No, en ese caso sí estaría, o sea, sería, porque la J va desde 0 hasta M, la K es de M más 1 hasta M, hasta 2M, perdón. No, entonces déjenme pensar cuál era el argumento para esta desigualdad. Es más la cuestión de la suma, creo. Porque fíjense que lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, imagínense los últimos términos de esta sumatoria. Va a ser A a la M y de esta el último va a ser B a la 2M. Entonces ahí es donde no se cumple el requisito de que sí se requiere en el lado izquierdo, que acá tendríamos que la suma de los exponentes, aquí M y aquí 2M, cuando multiplicamos los últimos, va a ser 3M, ¿verdad? Y eso no es menor o igual que 2M. Entonces, en todo caso, aquí, en este producto del lado derecho de estas dos sumatorias, hay algunos términos de más, pero son máximos de valores absolutos. O sea, son mayores o iguales que 0. Entonces, en todo caso, este lado derecho es más grande que o igual a, si son 0, ¿verdad? Este lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces, o bueno, y además, nosotros ya sabemos, fíjense que es precisamente la suma, la sucesión de sumas parciales o las sumas parciales nada más, del exponencial, ¿verdad? Y entonces, por lo que se trabajó antes, recuerden que esta notación de norma representa el máximo de las componentes, del valor absoluto de las componentes, y en la prueba de la convergencia anterior, déjenme abrirla mejor para no estar hablando, o vaya, ya que tengo abierto el libro acá, veamos la del libro. Recuerden que al final pues todo lo estamos basando de aquí. Acá, en esta prueba que hicimos de la convergencia de los exponenciales, ¿verdad? Entonces fíjense, recuerden que aquí se denotó A como el máximo de los valores absolutos de las componentes. Y se comprobó que utilizando eso utilizando ese máximo se obtiene una cota para esta expresión. Para esto que define la serie, ¿verdad? Precisamente de componentes de la matriz exponencial. Y entonces, a lo que se llegó aquí es que si esta es menor o igual que este número real, significa que toda la serie de componentes de la matriz exponencial convergen absolutamente, ¿verdad? Valor absoluto acá. Y por tanto, convergen, ¿verdad? Entonces, no sabemos a qué, pero convergen, que era lo que se quería comprobar. Entonces, lo que tenemos ahí es algo parecido en todo caso a este término de aquí, fíjense, que es suma de valores absolutos de componentes de matrices, ¿verdad? Y entonces, aquí recuerden que esta notación de norma lo que representa es un máximo de los valores absolutos, o sea, es uno de esos valores absolutos, ¿verdad? Entonces, también satisface la desigualdad, porque esta solo es la suma parcial y aquí comprobamos que la serie completa, toda la serie, satisface esta propiedad. Entonces la suma parcial, pues, con más razón, ¿verdad? Porque son términos positivos o mayores o iguales que 0, por lo menos, ¿verdad? Entonces, esto es menor o igual que el exponencial de n por ese máximo, ¿verdad? Que es lo mismo que dijimos aquí, solo que n, el máximo aquí lo denotamos como a minúscula, ¿verdad? Pero estamos utilizando esta misma argumentación de aquí, obviamente no vamos a repetir el argumento, ¿verdad? Simplemente ya lo tomamos de ahí. Entonces, ya tenemos que esta de acá está acotada por este valor, ¿verdad? Noten que esto es un número real, ¿verdad? Exponencial de n, bueno, el n viene que las matrices son de n por n, por un máximo de un valor absoluto. Esto es un número real, el exponencial del número real es un número real.
Perdón. Con la otra sumatoria, noten que esta sumatoria es la típica que aparece cuando se quieren análisis, cuando se quieren utilizar argumentos con sucesiones de Cauchy. Pero bueno, no nos metamos tanto al lío ese, solo no, se puede observar que esta se puede escribir como la sumatoria desde 0 hasta 2m menos la sumatoria desde 0 hasta m, porque si a todos estos le resto los primeros desde 0 hasta m, entonces me quedan desde m más 1 hasta el último, ¿verdad? Que son estos de acá. Entonces, al escribirlo esto como resta, noten que estos de aquí, o vaya, estos de acá son más que estos de acá, ¿verdad? Y recuerden que son mayores o iguales que 0, son valores absolutos. Y entonces, si le pongo valor absoluto a esto, no hay problema, ¿verdad? Porque esto va a ser mayor o igual que 0. Y entonces, esto tiende a 0 cuando m tiende infinito, porque esta es precisamente como el criterio de Cauchy para la sucesión de sumas parciales de la serie que define el exponencial de b, ¿verdad? Solo que aplicada estrictamente o específicamente para los enteros m y 2m, ¿verdad? Y entonces esto tiende a 0 cuando m tiene infinito, porque ya sabemos que las series de componentes de la exponencial, de la matriz exponencial convergen, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, estas sucesiones convergen, ¿verdad? Y pues son la suma, precisamente, ¿verdad? De la serie al final. Y entonces sabemos que esto tiende a 0, ¿verdad? Por la convergencia de la exponencial de b, ¿verdad? Y más específicamente, la convergencia de las componentes de la matriz exponencial de b. Ok. Noten, ahorita pareciera que estuviéramos en una clase de análisis, y más aún análisis matricial, ¿verdad? Estamos trabajando con matrices acá. Ok. Eso significa entonces que como esta primera es menor o igual que el exponencial y esto tiende a 0, entonces esto va a ser menor o igual que esta constante, ¿verdad? Exponencial por algo que tiende a 0. Entonces, si tomamos el límite a ambos lados, esto va a tender a la serie, ¿verdad? Y esto va a tender a 0, ¿verdad? Por lo que dijimos acá, y entonces concluimos que la serie esta tiende a 0, ¿verdad? Aquí de repente era conveniente poner los subíndices, ¿verdad? Recuerden que estas son sumas finitas, son sumas parciales, ¿verdad? Lo que, aquí, lo que pasa es que los subíndices están descritos así, ¿verdad? En todo caso, están entre 0 y 2m, a lo más, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos que la primera de las series en las que partimos esta expresión tiende a 0. Similarmente, noten que el argumento sería bien parecido para la otra serie, lo que cambiaría para la otra suma. Lo que cambiaría es que ahora ya no es la J aquí en la primera estaba entre 0 y M, ahora sería la K y viceversa, ¿verdad? Con lo que pasaba con la K y ahora con J. O sea que sería una cuestión nada más de intercambiar que esta cota se daría para la segunda suma y que este argumento serviría para la primera. O sea, solo se imita esto mismo, ¿no? Entonces, obtenemos que las dos sumas esas tienden a 0, por tanto, la resta esta tiende a 0 también cuando m tiene infinito, puesto que dijimos que esta resta era precisamente lo que se podía escribir así, ¿no? Y entonces, significa que la serie definida por esta suma parcial converge a la serie definida por esta suma parcial, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Y, como digo, una prueba puramente de análisis. Este tipo de pruebas, pues yo no se las pido en esta clase, pues si ustedes ven las tareas, me enfoco más en los problemas prácticos de analizar si hay sumideros, fuentes, que pues es lo que más interesa acá en sistemas dinámicos. Obviamente están estudiando matemáticas, entonces ya saben que las cosas hay que demostrarlas y pues por eso lo hacemos, pero no es el énfasis de la clase, por ejemplo, que yo les vaya a pedir
demuestre que los exponenciales, tal cosa, ¿verdad? Yo lo hago y se los explico, ¿verdad? Pero por ejemplo, la evaluación del curso no va en ese sentido, ¿verdad? Pero hay que entenderlo, ¿verdad? Que es lo que por lo menos queremos hacer. Por lo menos mi objetivo, que entiendan estas pruebas. Ok. Noten que aquí aquí les pongo, pero los autores son los que dicen que el inciso 3 se obtiene haciendo B igual a menos A en el inciso 2. Vamos a ver, hay veces que esas cosas son claras, hay veces que no, ¿verdad? Si en el inciso 2 ponemos B igual a menos A, pues esta igualdad se cumple, ¿verdad? No hay problema. Este es el requisito para utilizar esto, ¿verdad? Entonces estamos bien. Y sería menos A por A, menos A por A. Acá quedaría B igual a menos A, entonces esta sería la matriz 0, ¿verdad? Y el exponencial de 0 es la identidad. ¿Por qué ahí podríamos utilizar esto, verdad? Noten, aquí dijimos el exponencial de una matriz diagonal es tomarle el exponencial de los elementos de la diagonal. Entonces, si la matriz está es 0, aquí sería E a la 0, E a la 0. O sea, 1, 1. O sea, sería la identidad. Y, así que exponencial de 0 aquí sería la identidad. Aquí en el lado derecho me quedaría exponencial de A por exponencial de menos A. O sea que la inversa de la matriz exponencial de A es la exponencial de menos A, ¿verdad? Porque su producto es igual a la identidad. Entonces es cierto, ¿verdad? Que el exponencial de menos A sería la inversa de esta matriz. Perdón. Noten que de paso, si se da esa igualdad, que la exponencial de A por la exponencial de menos A es la identidad, de paso estamos demostrando que los exponenciales siempre tienen inversa, ¿verdad? Porque ya dijimos que los exponenciales siempre existen. Yo ya sé que para cualquier matriz A, el exponencial de menos A existe, ¿verdad? Así que los exponenciales, de paso estamos diciendo aquí, siempre son invertidos, ¿verdad? Esas matrices siempre tienen inversa, ¿no? Esto viene siendo como cuando uno dice A a la 0 igual a 1, ¿verdad? Esta propiedad de aquí. Ok. O exponencial de A, imagínense que fueran números reales, ¿verdad? Exponencial de A por exponencial de menos A, exponencial de 0, o sea, 1, ¿verdad? Más o menos eso es lo que estamos diciendo. Ok. Y bueno, esto es lo último que decía aquí. Note que esta propiedad implica que la matriz exponencial de A siempre es invertible, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces conclusión, ¿verdad? Una prueba les dije un poco larga. Conclusión, tenemos algunas propiedades similares a las propiedades de los exponenciales que nosotros conocemos, o sea, de la función exponencial que nosotros conocemos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, uno de los ejercicios que les dejo de tarea, aquí estos los había dejado en la clase anterior, entonces les estoy agregando estos otros acá. Este 12 tiene un montón de incisos ahí, pero solo les pido 3, ¿verdad? Y el 13, ¿verdad? Entonces creo que uno de estos, 13 seguramente debe ser. Bueno, aquí tengo el libro. El 13, fíjense, les pide, pruebe que no necesariamente el exponencial de la suma es el producto de los exponenciales, como comúnmente estamos acostumbrados, ¿verdad? Y pues no creo que sea difícil de encontrar porque básicamente aquí tenemos el requisito para que funcione. Entonces, quitémoselo a ver qué pasa, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces algunas propiedades, veamos otras. Ya está un poco más, por ejemplo, relacionada a la cuestión de los valores propios de la matriz exponencial, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Si B es un vector propio de la matriz A asociado al valor propio lambda, entonces B también es valor propio de la matriz exponencial de A y asociado, o sea que de paso me está diciendo aquí, E a la lambda es un valor propio de el exponencial de A. Y con el mismo vector propio, o sea que los vectores propios son los mismos
Los valores propios no, ¿verdad? Acá son los exponenciales. Pero los vectores propios sí. Entonces, por ejemplo, la matriz esa de cambio de base va a ser la misma, ¿verdad? Porque los vectores propios son los mismos, ¿verdad? Que pues es bastante decir, ¿verdad? Por ejemplo, eso implicaría que el comportamiento de los sistemas correspondientes, ¿verdad? Van a tener una relación ahí, ¿verdad? Tienen los mismos vectores propios, ¿verdad? No los mismos valores propios, pero sí los mismos vectores propios. Son exponenciales, siempre serían positivos, ¿verdad? Los valores propios de esas matrices exponenciales. Entonces, ese tipo de cosas se pueden concluir de este teorema. Veamos entonces, bueno, ya sé que lambda es un valor propio de A y B un vector propio asociado a él, entonces eso significa que A por B es igual a lambda por B. Entonces veamos qué pasa con la matriz exponencial de A por B, ¿verdad? Nos tendría que dar, si este valor propio, nos tendría que dar E a la lambda por B. Problemas aquí tengo como alergia, pero si quito el ventilador me da calor, tengo que decidir ahí. El aire como que le revuelve la alergia a uno. Permítame otra vez. Okay. Se me detuvo la música conmigo. Okay. Vamos a ver, entonces decíamos, si este supuestamente es un valor propio correspondiente a B para la matriz exponencial de A, entonces tendría que cumplirse que A exponencial de A por B sea E a la lambda por B, que pues, es lo que se prueba aquí. Veamos el detalle exponencial de A, pues utilizamos su definición multiplicada por B, pues le multiplico el B a los términos de la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Recuerden que el exponencial es una serie, ¿verdad? Entonces tiene una sucesión de sumas parciales. Si está multiplicada por B, entonces ese B se le puede multiplicar a cada uno de los términos de esa suma parcial. Y utilizamos entonces el hecho de que A por B es igual a lambda por B. Pero como está K veces, entonces imagínense este A a la K como que lo puedo separar, ¿verdad? En K veces A. Entonces aplico de uno en uno que A por B es lambda por B. Va saliendo un lambda, va saliendo otro lambda, va saliendo otro lambda. El lambda lo puedo mover, ¿verdad? Porque es una constante. Entonces al final va a ser lambda a la K por B, ¿verdad? Lambda a la K entre K factorial, pues eso es el exponencial de lambda, ¿verdad? Ya escrito como serie. Siempre multiplicado por B, y entonces es cierto que es el exponencial de lambda por B. ¿Verdad? Recuerden que la serie es el límite de la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Correspondiente. Ok, aquí realmente la prueba terminaba aquí arriba, este inciso lo debía haber dejado afuera, pero se me quedó ahí adentro. Bueno, ese detalle no está. Que hay veces que son errores de escribir algo mal, ¿verdad? Pero bueno, esto es detalle técnico, digamos. Ok, esto es para lo que vamos a hacer adelante. Consideremos una matriz de n por n y un sistema, porque por ahora estuvimos concentrados en los exponenciales esos, pero como que nos olvidamos de los sistemas dinámicos. Bueno, volvamos entonces a ellos. Consideremos entonces, fíjense la siguiente función de R. Esto aquí recuerden que denotaba las matrices de n por n, ¿verdad? Esta notación era de que se pueden ver como transformaciones lineales, ¿verdad? Aplicadas a vectores de Rn, ¿verdad? Pero esta era matrices de n por n, prácticamente. Y entonces, la función esta se define como a t, al número real t, le asocia el exponencial de la matriz t por a.
sería una matriz también de n por n, o sea que sí es cierto que está aquí. Y es una función, ¿verdad? Que depende de t. Ok, entonces veamos la siguiente propiedad. La derivada de esa función, aquí definimos una función, ¿verdad? Tiene sentido hablar de su derivada. Entonces, estas son matrices de n por n, pero se pueden ver como vectores de Rn al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto lo podríamos ver como una función de R a R a la n al cuadrado. Tiene sentido pensar en su derivada, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, ok, la derivada de esa función es, fíjense que funciona como se deriva normalmente el exponencial, ¿verdad? Es derivada con respecto a t. Imagínense que A es una constante, no una matriz. Entonces, la derivada del exponencial de t por A saldría a la A, ¿verdad? Y copio el exponencial. Aquí prácticamente vamos a comprobar que la derivada del exponencial vista como función, solo que en vez de valorada en reales, valorada en matrices, es la misma que antes, ¿verdad? Entonces veamos, esta prueba se parece como cuando uno hace diferencia finita, se parece esto, ¿no? Así que puede ser que hayan hecho algún argumento así como este. Fíjense, la derivada, pues por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en t más h menos la función evaluada en t sobre h, ¿verdad? Bueno, una forma de definir la derivada, ¿no? Entonces utilicemos las definiciones de el exponencial, ¿verdad? Entonces, aquí primero noten que se reescribe t más h por a como t por a más h por a, exponencial de una suma. Y ya probamos que exponencial de una suma es el exponencial del producto, ¿no? Siempre y cuando conmuten las matrices, pero en este caso estas sí conmutan, ¿verdad? T por A y H por A. T y H recuerden que son reales, ¿verdad? Se pueden mover. Y A conmuta con A, ¿verdad? Entonces no hay problema. Sí se puede aplicar la propiedad. Exponencial de T por A, pues solo se copia aquí, ¿no? El límite va en H, entonces T por A se puede sacar, ¿verdad? Y noten que de paso hay factor que se puede tomar de factor común. Recuerden que son matrices, ¿verdad? Entonces, estrictamente por la izquierda se podría tomar como factor común, exponencial de t por a, y sobraría exponencial de t por a menos la identidad, ¿verdad? Al tomarla de factor común. Perdón. Entonces, se saca factor común exponencial de t por a, que de paso se puede sacar del límite, porque el límite es en la variable h y esto no depende de h, solo nos queda esto de aquí. Escribimos la serie que define el exponencial de h por a, ¿verdad? Esta de aquí, h por a a la k entre k factorial, la serie de eso, ¿verdad? Escribimos algunos términos solo para ver que esta identidad que quedó aquí se cancela con la identidad que viene del primer término de la serie, ¿verdad? Cuando k vale 0, la matriz a la 0, la identidad, entre 0 factorial, que es 1, ¿verdad? Entonces la identidad menos la identidad se elimina, me queda lo demás. Y noten que en lo demás van a ir quedando h, h al cuadrado, h al cubo. Puedo sacar la h de factor común. Y entonces se cancela con la de abajo, ¿verdad? Y ese era el problema de evaluar el límite. Eso me daba la forma indeterminada que normalmente se da, ¿verdad? Cuando queremos evaluar la derivada. Cancelamos el h entonces y el límite es cuando h tiende a 0. De hecho, aquí esto está de más. No sé por qué hice esta factorización. Simplemente aquí esto se puede escribir, ¿verdad? En vez de la expresión. Y como todos los demás términos estos dependen de h, cuando h tiende a 0, solo me queda a, ¿verdad? Y eso es lo que se concluye aquí. Que el exponencial de t por a por este límite es el exponencial de t por a. O sea, el límite este es a, ¿verdad? Además, aquí estamos diciendo que es lo mismo que el exponencial de, o sea, que conmuta, ¿verdad? A por el exponencial de t por a es lo mismo que al revés, ¿verdad? Y eso viene de que, noten que cuando uno multiplica a por los términos de el exponencial de t por a, el exponencial de t por a sería así como este es el de h por a, ¿verdad?
Entonces aquí si vamos poniendo t por a, t al cuadrado por a, y así, ¿verdad? Y lo multiplico por a. Entonces aquí me va a quedar a por la identidad, a por h por a. Entonces esos conmutan. A por este por a al cuadrado. A con a al cuadrado conmutan. Entonces a conmuta con todos los términos que define la serie del exponencial, ¿verdad? Y entonces, por eso conmuta con, por eso se da la conmutatividad, perdón. Ok. Note que esto es trascendente aquí, porque acuérdense que son matrices, ¿verdad? Y no es evidente que estas matrices conmuten. Ok. Y pues ahora sí caemos en los sistemas dinámicos, que era lo que queríamos, y vemos cómo por lo menos tenemos una utilidad. Realmente la utilidad se va a ir dando más adelante cuando se van analizando otros tipos de sistemas. De ahí en adelante muchas de las cosas que hacen se tratan, noten, con esos exponenciales, ¿verdad? Y eso porque me da una forma, una compacta de estar escribiendo las soluciones de los sistemas, y la otra pues me da también otra forma de analizar cualitativamente cómo se comportan los sistemas, especialmente los no lineales, que es con lo que queremos terminar, ¿no? Pero bueno, terminemos esta sección. Fíjense. Esta de hecho también, si recuerdan allá al inicio, creo que era por aquí en el capítulo 1, creo que fue cuando estábamos hablando de, no, creo que era en el 2 más bien. Y ahí creo que se comprobó la unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? No recuerdo exactamente dónde fue eso. Yo, por aquí creo que. Por aquí, esta es la solución general y aquí se resume como teorema. Pero se va haciendo caso por caso, ¿verdad? Entonces yo no me acuerdo exactamente, pero por aquí, en alguna parte, le dicen a uno, ok, aquí está. La existencia y la unicidad del teorema se va a probar en el capítulo 6, ¿verdad? O más bien la unicidad fue la que no se probó aquí, ¿verdad? Y lo mandaban a uno aquí como prometiéndole, ¿verdad? En el capítulo 6 la vamos a comprobar. Y de hecho es esto que estamos viendo, es esto que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Aquí sí ya vamos a ver en general que esa es la única solución. Y además, ahí solo estábamos con el caso de 2 por 2, y aquí pues en general, ¿verdad? En N por E. Y de una manera mucho más corta. Si recuerdan allá los argumentos eran un poquito largos en R2. No digamos si nos fuéramos así, como que uno por uno, ¿verdad? Vamos a R3 y qué sé yo. Aquí ya se hace en general, ¿verdad? Y eso da mucha ventaja, ¿verdad? Y es una de las ventajas de trabajar con esta nueva notación, podríamos decirlo, ¿verdad? Exponencial. Ok. Entonces, fíjense, estamos diciendo que la solución la podemos escribir como el exponencial de la matriz T por A, ¿verdad? Donde T es la variable del sistema, ¿verdad? Por la condición inicial, ¿verdad? Que aquí tenemos una condición inicial en 0, x de 0 igual a x sub 0, ¿verdad? Ok. Recuerden que en general también pasaba que en vez de poner aquí la condición inicial, se ponía un vector arbitrario ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, por lo que dijimos anteriormente, la derivada del exponencial de t por a, queremos ver que es cierto que esta es la solución, ¿verdad? Entonces, derivémosla para ver si es cierto que la derivada de x' es a por x, ¿verdad? Y más aún con la condición, ¿verdad? Entonces, por la propiedad anterior, la derivada de este exponencial sería, pues el x sub 0, como es un vector que tiene componentes constantes, ¿verdad? Entonces, sería lo equivalente a una constante aquí, ¿verdad? En este ambiente. Entonces, nos enfocamos en derivar la parte funcional. La derivada es con respecto a t, ¿verdad? Entonces, este no depende de t, el x sub 0, ¿verdad? Es una condición inicial, ¿no? Entonces, derivada del exponencial, la aplicamos, ¿verdad? Dijimos que salía la matriz A y lo multiplicábamos por el mismo exponencial por el vector Sx sub 0, ¿verdad? Además, si lo evaluamos en 0, el exponencial,
Me queda el exponencial de 0, que es la identidad. Entonces, si lo ponemos aquí, o más bien, ¿a dónde? ¿Por qué escribí todo esto? A ver. Aquí creo que lo que falta es un igual aquí. Bueno, y x de 0 es igual a, porque es evaluar esta función x evaluada en 0, ¿verdad? Entonces sería exponencial de 0 por x sub 0, ¿verdad? O sea, sería la identidad por x sub 0, o sea, x sub 0. Queriendo decir, ok, se cumple la condición inicial, ¿verdad? Aquí me faltó un igual, ¿verdad? Déjenme anotarlo. X de 0 igual a... Solo para acordarme que me faltó un igual a. Ok, para ver entonces, bueno, con esto lo que vemos es que funciona como solución y además satisface la condición inicial, ¿verdad? Porque x' debe ser igual a por x, donde x es esta expresión, ¿verdad? Entonces vemos que es cierto, x' es igual a por x, ¿verdad? Donde x es esta expresión, ¿verdad? Entonces es cierto. Y además satisface la condición inicial, que es que cuando le evalúen 0, aquí como yo me faltó el igual, cuando evalúen 0, sería exponencial de 0 por a, que es la identidad, por x sub 0, o sea, x sub 0. O sea, es cierto que satisface la condición inicial. Falta la unicidad, que era lo que nos faltaba también allá en el capítulo 2. Entonces, asumimos que y es otra solución que satisface la misma condición inicial, ¿verdad? Y noten, vamos a utilizar otra función dada por z de t igual a exponencial de menos t por a, que noten que es precisamente la inversa, ¿verdad? El exponencial de t por a, por y de t. ¿Verdad? Y vamos a ver por qué utilizar esta expresión. Entonces, si derivamos esta que definimos aquí, es una multiplicación. Recuerden que en el ámbito vectorial, de funciones de estas vectoriales, aplica, ¿verdad?, las fórmulas esas de multiplicación. Y entonces sería derivada de este por y, ¿verdad? Derivada de este por y, más la derivada de y por el exponencial, ¿verdad? Solo que aquí el orden, como son matrices y vectores, es importante, ¿verdad? Más el exponencial por la derivada de y, ¿verdad? Por lo que vimos antes, esta derivada es sacar la matriz menos a, sería en este caso, ¿verdad? Y copiar el exponencial por y, ¿verdad? Más el exponencial por y', pero y asumimos que es solución, ¿verdad? O sea que y' es igual a por y, perdón. Entonces, en vez de y' aquí, ponemos a por y, ¿verdad? Porque es una solución, supuestamente. Entonces, noten que nos queda, estas expresiones son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Son lo mismo, ¿no? Prácticamente. Son lo mismo, solo que esta negativa, la otra positiva, ¿verdad? Aquí recuerden que dijimos que el exponencial conmuta con la matriz, ¿verdad? El y no lo podemos mover, pero sí podemos conmutar a con el exponencial, o menos a con el exponencial. Ok. Aquí quizás habría que ver el detallito de que también conmuta con ese signo menos ahí, ¿verdad? Creo que saldrían menos y se cumpliría siempre la igualdad. O sea, o más bien, vamos a ver, si pusiéramos aquí en vez de a menos a exponencial de menos t por a, exponencial de menos t por a por menos a. A ver. No, más bien lo que quisiéramos ver es que la matriz A, porque el menos este lo podemos ignorar, y solo sería ver que la matriz A conmuta con el exponencial de menos t por a.
Eh, voy a poner un menos aquí. Ah, sí, sí, no. Más bien solo irnos al mismo argumento que dijimos acá, que era que la matriz A conmutaba con todos los términos de la matriz exponencial de t por a, que eran términos así como estos, ¿verdad? Como estos de aquí. Y entonces, si hubiera un menos aquí en cada una de estas, menos, que sería lo que pasaría si fuera menos t por a. Igual se daría la conmutatividad, ¿verdad? Ese menos se mueve y no hay problema. Entonces, sí, no hay problema con esta conmutatividad de aquí también. Porque aquí es menos a por exponencial de t por a, y aquí es el exponencial por a, ¿verdad? Pero sí conmuta también por el mismo argumento que dijimos acá, ¿verdad? Ok, entonces significa que z' de t es 0. O sea que esta z tiene que ser constante, ¿verdad? Porque se deriva de 0. Bueno, de aquí constante representa un vector constante, ¿verdad? Recuerden que estas son como funciones vectoriales. Eh, realmente son funciones como matriciales, ¿verdad? Pero vamos a ver, z de t es una matriz por un vector. No es un vector, ¿verdad? Pero sería una función vectorial. Entonces, decir que es constante sería que es igual a un vector constante, ¿verdad? Entonces, pero si lo igualamos en 0, me queda exponencial de 0, la matriz 0, que es la identidad, por y de 0. Pero y de 0 es x sub 0. O sea que evaluada en 0 me da x sub 0. Y como es constante, tiene que ser x sub 0, ¿verdad? No puede ser otra constante, ¿no? Entonces x sub 0 sería igual a esto de aquí, de ahí es donde venía lo que les dije. Vamos a ver para qué definir esta función. Entonces, x sub 0 es la constante a la que es igual esta expresión, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que esta es invertible, ¿verdad? Y de hecho su inversa es el exponencial de t por a, ¿verdad? Por las propiedades que comprobamos anteriormente, ¿no? O sea que y de t pues es la misma cosa, ¿verdad? Exponencial de t por a por x sub 0, o sea que es cierto que esta es la única solución, ¿verdad? Exponencial de t por a por x sub 0, ¿no? La única solución cuando tenemos esta condición inicial, ¿verdad? Obviamente. Ok, entonces esto es lo último que se analiza en esta sección. En este capítulo falta otra sección, pero les dije que esta no la íbamos a trabajar porque lo que se analiza aquí es como, básicamente es como justificar, que no es malo hacerlo, ¿verdad? Pero, eh, digamos que no es parte de los objetivos del curso. Pero aquí podríamos justificar el método aquel de coeficientes indeterminados y podríamos justificar el método de variación de parámetros que se utilizan allá en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero eso sería de ecuaciones diferenciales, no nos da nada eso por lo menos específicamente para la cuestión de los sistemas dinámicos, ¿verdad? Hacen algún ejemplo por ahí para ilustrar cómo se utiliza lo de la variación de parámetros con estos exponenciales. Eso sí, eso sería nuevo, ¿verdad? Pero noten que no nos añade mucho, por lo menos específicamente a la cuestión de hablar eh, de los términos estos de comportamiento cualitativo de sistemas, etcétera, ¿verdad? En todo caso, si más adelante lo ocupamos, pues nosotros ya conocemos el método de coeficientes indeterminados, ya conocemos el método de variación de parámetros. No necesariamente no ocupamos justificarlos, y en todo caso, si en algún cálculo aquí más adelante, pues lo utilizan con la nueva notación, pues solo nos venimos aquí para ver la nueva notación, que es una cuestión matricial, ¿verdad? Pero es el mismo método de variación de parámetros que se hacía antes. Recordando que la variación de parámetros tenía el problema de que hay veces que, por cómo está definida, me quedaban integrales que no se podían hacer, ¿verdad? Entonces, eso es una desventaja de ese método, ¿no? Bueno, entonces, sobre este capítulo, recuerden, solo hicimos, para la cuestión de su estudio, sección 6.1, sistemas lineales con valores propios distintos. Sección 6.3, sistemas lineales con valores propios repetidos. El 6.2 es como un caso particular, hacen una ilustración ahí de qué pasa.
Pero bueno, nos vamos aquí, estamos enfocándonos más en lo general por la cuestión del tiempo que tenemos. Y la sección 6.4, que es lo que hicimos entre la clase anterior y esta de hoy, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a culminar esto, ¿verdad? Se quedan fuera, digamos, la sección 6D, 6.2, perdón, y la 6.5. Así que esas no es necesario que las denle una ojeadita para ver cómo es la cosa ahí más o menos, ¿verdad? Pero no se los voy a evaluar. Y los ejercicios que les dejo son relacionados con lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Los que les agregué son de estos relacionados con estos exponenciales de matriz, ¿verdad? Bueno, nos quedamos entonces aquí por hoy. Ahí les voy a poner en el campus cuando nos reunimos de nuevo y las evaluaciones, ¿verdad? Saludos a todos, nos veremos.